Entrando de lleno ya en el tema justamente del crimen organizado colombiano y lo oculto. Sí, precisamente durante 2 años estuvimos investigando esas conexiones. Hicimos un libro que se llama Pablo Escobar y los patrones de la brujería. Y en ese libro contamos algunas conexiones realmente retorcidas entre la criminalidad y la brujería, la magia negra, la negromancia. Encontramos casos que son realmente escabrosos, tanto en México, porque estuvimos un tiempo en México investigando, como en Venezuela, como en Colombia. Y nos dimos cuenta de que sí que hay una especie de brujo asesor o una necesidad de los criminales de apoyarse en la brujería, pero también encontramos que hay unas conexiones muy profundas entre la magia y estos seres. Por ejemplo, cuando empezamos a investigar, nos dimos cuenta que la figura de Escobar se transformó como una especie de santo popular. Sí, claro. Que para muchas personas hace milagros o aparece. Entonces yo estaba en el cementerio donde está la tumba de Escobar. Es un cementerio que se llama Jardines de Montesacro. Imagínense ustedes un lugar verde con unas lápidas grandes. La tumba de Escobar está llena de símbolos extraños. Tiene unos árboles que son cipreses. El ciprés es el árbol de la muerte. Y tiene un número de cipreses que dan un número exacto, que sería un número cabalístico, que es el número 7. Y sobre la tumba la familia trajo unas rocas desde lo que era la hacienda Nápoles, que era su zoológico personal, donde todavía hay hipopótamos que dan vueltas por ahí, todavía la gente pasa y se estrella con un hipopótamo porque están sueltos y se están reproduciendo, y ellos llevaban estas piedras y las traían y las colocaron ahí. Y yo estaba ahí y veía gente muy extraña que venía de todo el mundo. Venía, por ejemplo, un señor oriental, un hombre oriental con el cabello largo. Me parecía increíble porque venía en un carro muy costoso, alquilado, y venían 2 tipos así como vigilándolo, y el tipo llegaba con el cabello largo así, hacía como una especie de rezo y se iba. Y yo decía, ¿esto qué es? Y empecé a entrevistar. Cuando tú estabas ahí, sí, parado. Y entrevisté a muchas de las personas que fueron, y me di cuenta, ahora vamos a las piedras, que se llevan estas piedras de la tumba de Escobar, porque estas piedras las transforman en amuletos y las rezan. Y entonces dicen que estas piedras le sirven a los maleantes cuando están cerca de un peligro, cuando viene la policía, cuando los va a capturar, porque se empiezan a calentar. Entonces dicen que se calientan y de esa forma los alerta, como si el espíritu del criminal les dijera cuidado. Es una alarma entonces. Sí, y con esas piedras las labran y hacen crucifijos, figuritas. Esa es la historia que se tiene. Y cuando estaba allí, además que unos ritos muy extraños que podrían ser muy estrambóticos, hay gente que va también y riega aguardiente o consume estupefacientes, coloca estupefacientes y se las consume sobre la lápida. Pero lo que me parecía extraño era que empecé a encontrar unos billetes de $1 que estaban impresos con la cara de un personaje que nunca había visto. Eran billetes de $1 que por un lado tenían a Pablo Escobar y por el otro lado un señor. Llamé al número que estaba ahí y empecé a investigar. Y descubrí que era un hombre que decía que tenía contacto espiritual con Pablo Escobar. O sea, que podía traerlo a esta realidad. Y que podía comunicarse con él. Y entonces fui, hice la entrevista y es una de las historias más extrañas que he visto porque está registrado que sí hay algo muy raro que le sucedió. Es un hombre que se llama Miguel Ángel. Vive en Medellín, tendrá ya casi 60 años. Y él era un mecánico de buses. Mecánico, arreglaba, se metía debajo y arreglaba el motor. Arreglaba el cigüeñal, arreglaba todos los buses. Entonces dice que un día al taller llegó un camión grande, de esos camiones grandes, así, blanco. Y esos camiones grandes que estaba así y lo habían puesto en una plataforma el camión y lo habían puesto y él tenía que arreglarlo. Pero entonces los ayudantes no le pusieron lo que nosotros llamamos tacos o no lo ajustaron y él estaba detrás del camión y se empezó a rodar. Y él dice que vio cómo se rodó rápidamente, él se alcanzó a correr y toda la parte del camión le tocó el hombro y lo empezó, él dice que escuchaba cómo tronaban sus huesos, cómo se empezaban a romper. Dios. Todo este hombro, él dice, se le molió, que quedó como si fuera papilla, que quedó como cuando muelen maíz. Él dijo que él gritó, luego quitaron el camión y dice, le colgaba como si fuera una tripa, como si fuera, no sé, tripa de res, como intestino de res, así le quedó el brazo y él lo movía de un lado al otro y decía, no, Dios mío, se lo llevaron a un hospital que se llama San Vicente Paúl. Es uno de los hospitales más importantes de Medellín. Y ahí un médico le dijo, no hay nada que hacer. ¿Sabe qué? Si yo no le quito el brazo, se va a podrir. Claro.
se va a podrir. Recuerdo un video tuyo de John Cervantes que también le pasó algo así. Me recordó exactamente eso. Dijeron, se te va a podrir, te tengo que desmembrar, te tengo que quitar ese brazo porque dentro de poco va a empezar a oler mal, dentro de poco va a oler a carne podrida, te va a dar una septicemia, te vas a morir. Y entonces el tipo le dice al médico, no me lo quite. No, que se lo vamos a quitar. No hay nada que se lo va a quitar. Y él dice, no me lo quite. Y desautorizó al médico. Y él dice que en ese momento lo llevaron a un quirófano para operarlo y le hicieron toda la cirugía y después entró en coma. Y cuando estaba en coma empieza lo raro. Él primero siente que su cuerpo sale y se ve hacia abajo y dice que ve el lugar en donde él estaba acostado, que se ve su cuerpo, ve la mesita de noche, ve todo allí, pero que de repente como que cambia de dimensión y se ve en una moto de 4 llantas acelerando a toda velocidad. Dios. Y que está en una especie de montaña que tiene círculos, como el infierno de Dante, dice él. Así, círculos. Y que va rápidamente en la moto, acelerando en la moto, no sé qué más. Y va y al lado todo es bonito. Los árboles son bonitos, dice él. Ya se le quitó el dolor y se veía su brazo bien. Y que de repente aparecieron otras motos a los lados. Y que aquí, al lado de él, venía una moto con un ser de luz, un ser brillante, así. Y iba así, y él aceleró hasta que llegó a la parte de arriba de una curva, 2 curvas, 3 curvas, y llegó arriba. Y vino la moto aquí al lado. Y él dice que en ese momento quiso ver quién era esos que lo acompañaban. Y ese ser de luz se empezó a transformar. Le salió como un cachumbo de pelo así. Le salió un bigotico. Se le formó el rostro. Y era Pablo Escobar. Y que Pablo Escobar le dijo: te voy a dar un regalo si rezas por mí porque estoy penando. Esto es... Se dijo de frente. Sí, este es el purgatorio, maldita sea. O sea, aquí estamos en el purgatorio. De hecho, estamos llevados, aquí nos tienen torturados. Pero si usted me reza, yo voy a dejar de estar aquí en el purgatorio y voy a salir más rápido. Si usted me reza, yo le voy a dar un regalo. Y él dijo, no, pues vamos. Pues sí, está bien. Y dijo, mira, ahí lo tienes. Y lo que tenía al frente era una camioneta Toyota de esas gigantes carísimas. Y él dijo, no, me queda estúpido. No, señor, ¿yo qué voy a poner a hacer esto? Ustedes me creen imbécil. Yo cuando despierte no voy a poderme llevar a esta camioneta. Esto es del más allá. Y que Pablo Escobar se quedó mirándolo y con rabia le dijo, el imbécil eres tú. ¡Imbécil! Mira bien. Y él miró y dice que lo que veía era la placa. Y dijo, apréndete el número. Cuando despertó del coma, después de una semana, salió del hospital. Los médicos dicen que es imposible que el brazo se le hubiera arreglado. Ya no tenía una tripa moviéndose ahí podrida, sino tenía un brazo. Y cuando salió del hospital, apostó el número de la placa a la lotería y se la ganó. Dios, apostó el mismo número de... Dios santo. Y se la ganó y aparece, yo estuve buscando, registrado en varias entrevistas de esa época, hace más de 15 años, en una de las emisoras más importantes del país, exactamente sí, que se lo ganó, y él dice que fue Pablo Escobar el que le dio el número de la lotería. Entonces es uno de los casos raros de esa religiosidad popular que empieza a surgir, y así hay muchos más. O sea, hay un edificio donde estaba Pablo Escobar viviendo, que era como su base de operaciones, que era el edificio Mónaco. Ustedes ven todas las películas, incluso le pusieron una bomba. Ese edificio lo buscaban todos los turistas para tomarse fotos. Ay, no, estoy en Medellín. Foto al frente del edificio de Pablo Escobar. Ay, no, que mamá, mira que estoy en el edificio. Entonces la gente se enojó. Todos los colombianos como yo se enojan cuando le dicen Pablo Escobar. Entonces el alcalde lo mandó a tumbar, a derruir. Y cuando lo fueron a dinamitar, estaban grabando los noticieros, se ve una extraña figura, que es muy rara, que corre por todo el edificio justo antes de que se caiga. Hay 2 opciones. O había alguien viviendo ahí que quedó aplastado. Claro. O algunos dicen que es un espíritu que estaba penando, y muchos dicen que se parece a Pablo Escobar. Pueden ver las imágenes y ustedes juzgarán. Yo creo que simplemente que ojalá no haya sido alguien que lo hayan aplastado allí. Que lo han cogido el edificio abandonado. Este es mi Airbnb. Él no tenía una sola residencia. Digamos que la principal fue el edificio Mónaco, pero también tenía otras casas. Tenía una casa cerca de una represa muy famosa que se llama Guatapé, que hoy visita mucha gente, que se llama La Manuela, el nombre de su hija. Y es una casa que es una mansión que está en ruinas. Y tenía otra casa también en Miami, y otras casas varias de Medellín, casas de seguridad. Y en todas esas casas se dicen que pasan cosas extrañas, cosas raras. Y una de las cosas más raras nos la dijo su propio sobrino, Nicolás. Nicolás Escobar fue mucho tiempo
alguien que guardó objetos de su tío. Él incluso los tiene. Tiene su máquina de escribir, tiene la ropa, tiene carros que fueron de su tío Pablo Escobar. O sea, los tiene guardados. Y él dice que en una de esas casas él estaba desayunando. Así, imagínense ustedes desayunando ahí comiendo su arepita. Así. Y él dice que de repente en las paredes se veía algo muy denso. Se veía algo y se sentía. Que él sentía como que la piel, que los vellos se le paraban y sentía como si tuviera una carga. Él lo dice así, como una carga muy fuerte, pero de un momento a otro. O sea, está en la casa y de repente siente una opresión y mira hacia una esquina. Y sale como una especie de imagen. Okay. Y él dice que es una silueta negra y densa que se mueve por la pared. Que se mueve. Y él se queda mirando asustado y ve cómo esa silueta se mueve 180 grados y se mete en una pared. Y él dice: aquí hay algo raro. O necesito ayuda psiquiátrica o psicológica, pues todas las cosas que he vivido, pero me está pasando algo raro. Y él dice que deja pasar el tiempo, irá, no le cuento a nadie, pero un mes después le vuelve a pasar. Lo mismo, aparece otra vez esa silueta, muy densa, pero que esta vez está acompañada de una silueta más pequeña, rechoncha, con unos brazos compactos, chiquitica, que parecería ser un niño o una persona deforme. Okay. Una sombra de una cosa, de algo. Y que esa sombra se movió por la pared y se metió, entró. Entonces él le dijo al papá, que es conocido como el Osito, el hermano de Pablo Escobar Gaviria, le dijo: papá, hay algo raro en la casa. Y el papá no le quiso hacer caso y dijo: esto es una locura, es estupidez. Dijo: papá, hay algo ahí. Entonces él esperó a que el papá se fuera un día, tomó un martillo, fue a la pared en donde entraban esas figuras oscuras, golpeó con el martillo 2, 3, 4 veces y se rompió algo. Y adentro lo que había era una habitación secreta. Dios. Y lo que había, dice él, es que tan pronto rompió, salió un paho terrible de olor a muerto que inundó todo. Haz de cuenta que tú estás así, ¡fum!, sale un aire, como cuando uno abre una tumba. Claro, claro. Como cuando uno va a un funeral y abren el cajón y sale ese olor a muerto. Como cuando tú abres un tarro de carne podrida, sí, sale. Y él dice que salió eso, que metió su celular, ingresó su celular con la cámara grabando, y lo que grabó, los videos están, era que en el fondo había un montón de cosas guardadas de hace 50, 60 años. Dice que el olor venía de los billetes, que había un bulto, un saco lleno de billetes antiguos de pesos colombianos que ya no sirven, y que olía terrible porque cuando se pudren los billetes, y esto lo he escuchado no solo en él sino en muchos otros, cuando se pudren los billetes huelen como la muerte, como un cuerpo humano. El dinero podrido huele muy parecido al cuerpo de un ser humano. Entonces él entra, saca eso y encuentra una piedra de oro, y él dice que desde ese día esas sombras nunca más volvieron a pasar. Existe una tradición entre los delincuentes colombianos, que es que hay que rezar esos lugares escondidos que se llaman caletas, les llamamos caletas, que son como una especie de cuartos de tesoro, como bóvedas secretas. Y entonces dicen que esos brujos o esos rezanderos invocan espíritus que van a ser espíritus custodios, que son muchas veces espíritus de personas que pueden sacrificar, o espíritus de muertos que roban de los cementerios para que cuiden y las escondan de las autoridades. Son protectores, algo por el estilo. Y lo que dice Nicolás que vio son esos espíritus protectores, y que se le revelaban a él porque él era sobrino de Escobar y le estaban mostrando dónde estaba. Al final no se revelan a cualquiera, ¿no? Todo lo contrario. Esas caletas o esos lugares hay que hacer una serie de rituales. En Colombia le llamamos huacas a veces. Entonces, por ejemplo, para poder revelar la caleta, porque la caleta de alguna manera o la huaca se corre. Si tú la vas a buscar, en teoría se desaparece, se mueve porque está protegida por un espíritu, está rezada. Entonces, para poderla revelar hay que rezarla también y bautizarla. Y generalmente se puede hacer los Viernes Santo. Para poder encontrar esos tesoros hay que buscarlos el Viernes Santo. Y hay una serie de espíritus de carretera que mucha gente dice que aparecen en algunas otras zonas del país, sobre todo en una zona llamada Boyacá, que indican dónde están esos tesoros. Dicen muchos, por ejemplo, camioneros que van allá en su camión y de repente ven como si saliera un niño pequeño
o una persona con problemas físicos, otra vez, como una especie haz de cuenta como si fuera un Shar-Pei de 2 patas, Okay. un perro Shar-Pei así, pero que brilla dorado, hecho de oro. Ven un humanoide dorado y es como un niño chiquito pero jorobado, así como con jorobas, con verrugas, con tumores, y que ven esa figurita, o a veces un niño dorado simplemente, que sale corriendo y se mete en la montaña. Entonces muchos dicen que lo que hay que hacer es parar y buscar a dónde se mete, porque donde se mete está la tumba. Está la tumba, o está el tesoro, o está la huaca, y que ese es un espíritu custodio. A ese ser le llaman el tunjo, le llaman así. El nombre que le tienen es el tunjo. Cuando se encuentra donde él se mete, hay que llegar allí, y hay una serie de rituales como orinar el lugar, Claro. o abrir un hueco, o bautizarlo en el nombre de alguien, y así no se va a correr. Y la gente dice que encuentra ahí monedas de oro, De todo. huesos. Ahora, no solamente está él, ¿no? Sino también están todas las víctimas. Me imagino que el hecho de que sucedan cosas paranormales no solamente es con relación a Pablo, ¿no? Y sus secuaces, sino también a el otro lado, ¿no? Las personas que fueron víctimas de ese lamentable hecho. Sí, hay una cárcel que es la cárcel que él mismo hizo. Se llama La Catedral. Ya no es una cárcel, era el lugar donde él decidió en el año 93 entregarse. Él se entregó y lo llevaron. Hay una imagen muy famosa, un helicóptero que lo lleva de la gobernación de Antioquia. Lo llevan hasta esa cárcel. Y esa cárcel, Jorge, con el tiempo dicen que se convirtió en un lugar maldito. Y esa cárcel incluso se la entregaron a unos monjes, sacerdotes. Yo, para el libro de Pablo Escobar y los patrones de la brujería, entrevisté a varias personas de esa cárcel, que ya no es una cárcel. Los monjes dicen que tuvieron que hacer un exorcismo. Tumbaron parte de la cárcel y construyeron un edificio encima de la catedral, que además tiene nombre de la catedral, que tiene forma de cruz. Y hoy en día ahí lo que es un hogar geriátrico, un hogar de envejecientes, de ancianos. Y los ancianos siempre tienen unas historias extrañas. Entonces muchos de estos ancianos dicen que están sentados por la tarde tomando el sol y que ven pasar una luz o una esfera de luz que se mueve. Esos ancianos dicen: por la noche veo a alguien que va y se va a un rincón y llora. O ven o escuchan pasos donde era supuestamente la cárcel de Pablo Escobar, y sobre todo en una zona. Y en esa zona lo que sucedió es que y esto es historia real, mientras él estuvo ahí, hizo traer a 2 hermanos, los hermanos Moncada y los hermanos Galeano, Sí, claro. que eran sus contadores, los llevó y los ultimó, los eliminó y los partió en pedazos y los enterró. Al día de hoy no se han encontrado los cuerpos. Muchos dicen que sus cuerpos están ahí y que las luces que se ven son las víctimas de él en parte. Y entonces dicen que los partieron en pedazos tan pequeños que no se encontró nada. Es más, dicen muchos de los textos y muchos de los testigos de la época que el día en que hubo ese homicidio, todos los malhechores que estaban ahí, Popeye, Pablo Escobar, todos ellos, hicieron un asado de carnes, hicieron una barbacoa, un barbecue, porque al mismo tiempo estaban cremando los cadáveres para que la gente no supiera que el olor a carne era humano. Dicen que cortaron todo esto y lo metieron. En los últimos años, Jorge, y está también en el libro, hay gente que tiene drones ahora. Y dicen: voy a grabar el bosque, voy a grabar en dron. Y hay varias personas que dicen que cuando están grabando en el dron se ven esas luces extrañas que se meten dentro de la tierra, con unos fuegos fatuos. ¿No hay o no está comprobado que de repente incluso se los hayan comido? Porque me suena mucho a eso, ¿no? A que de repente incluso eran tan maquiavélicos y tan oscuros que de repente incluso hasta eso podría ser una posibilidad. O que se los hayan dado a otros, que le hayan dicho a los guardianes: aquí tienes tu pedazo de carne, aquí tienes tu sobrebarriga, aquí tienes tu lomo saltado, para desaparecer los cuerpos, ¿no? Ahora, se sabe, por ejemplo, de que Pablo creía en esto, es decir, existían, así como por ejemplo en Perú, te comentaba que incluso hasta la misma presidenta, ¿no? Se le encontró un muñeco vudú en la cartera o se vio en noticias. No hay o no se ha podido comprobar de repente que Pablo creía en esto fielmente o que tenía brujos de repente. No, todas las entrevistas que hice, yo entrevisté a varios familiares, dicen que él no era creyente, que era muy religioso a veces, pero que no era creyente, pero sí hay una figura milagrosa, extraña, rara en su vida. Si ustedes van a cualquier propiedad que haya sido de Escobar, cualquiera, Okay. van a encontrar que hay un santo muy raro.
un santo que no es común, es el niño de Atocha. El niño de Atocha es un niño que tiene una canasta. Y ese niño esa estatua está a la entrada, esa imagen está a la entrada de todas las propiedades, aún hoy en día de la familia. El niño de Atocha. El niño de Atocha. Y la historia del niño de Atocha se las voy a contar para que entiendan por qué él la seguía, porque toda la familia Escobar sigue el niño de Atocha. El niño de Atocha es una creencia paranormal sobrenatural del tiempo en que los españoles luchaban contra los musulmanes. En ese tiempo la península ibérica estuvo mucho tiempo en poder de los musulmanes y había unas guerras muy fuertes entre los reinos cristianos y ellos. Cuando los musulmanes capturaban a los cristianos, los metían en mazmorras, los metían en huecos debajo de las fortalezas, de los castillos, sin agua, sin luz, sin nada, a que se murieran de hambre. Entonces dice la historia que cogían, digamos, soldado cristiano al hueco, al hoyo, soldado cristiano ya, y allá los dejaban encerrados. Y dicen que algunas veces, ya muriendo de hambre, llevaban meses ahí, no tenían agua ni nada, veían como una figura de luz que bajaba y que era un niñito que tenía una canastica y que les daba pan y agua y desaparecía. Los soldados, cuando salieron, dijeron: nos salvó el niño sagrado, y ese sería el niño de Atocha. Con el tiempo, esa creencia no es famosa en Colombia ni en Antioquia, donde es Escobar, pero la mamá de Pablo Escobar, doña Hermilda, dice que ellos vivían en el campo y vivían en una finca lejos. Era una familia campesina. Ella era profesora. Y en ese tiempo hubo una violencia muy fuerte, que así le llamamos en Colombia la violencia, liberales contra conservadores. Y el liberal que veía al conservador se agarraban y se despedazaban, y adiós. Y ellos eran liberales y estaban en la casa, y dice la señora que le habían regalado una figura de ese niño de Atocha, y que de repente ella vio la ventana y escuchó gritos y dice: ya vienen por mí. Y venían sus enemigos, los conservadores, y venían armados. Y sabía que le iban a hacer de todo, que iban a quemar la casa, que los iban a exterminar, que los iban a despedazar. Entonces ella le dijo a Pablo, que era un niño, y al otro hermano, que se metieran debajo de la cama, y se puso a rezarle al niño de Atocha y cerró las puertas, y casi llorando y rezando y rezando y rezando. Y cuando de repente no escuchó más, no había pasos, no había gritos, no estaban los enemigos. Ella abrió la puerta y cuando de afuera vio que estaban corriendo, que habían salido corriendo los que iban a hacerle daño a ella, estaban corriendo, que estaban huyendo. Y era porque, según ella, el niño de Atocha la había protegido, y ellos habían visto que la casa estaba lleno de personas que la estaban defendiendo. Desde entonces, toda la familia Escobar utilizó al niño de Atocha como su protector. Esa es parte de su creencia. Ahora, por ejemplo, ¿este niño de Atocha se usa de repente en otras partes de Colombia? No, es un culto que casi nadie tiene. Pero cuando capturaron hace poquito a uno de los hijos del Chapo Guzmán, y está la foto, en México tenía el niño de Atocha. Y en México tampoco lo siguen. Sí, en México lo siguen mucho, pero también lo siguen muchos del mundo criminal. El hijo del Chapo Guzmán lo capturaron con una estampita del niño de Atocha. Bueno, acá por ejemplo se sabe mucho de que cuando los malhechores, los criminales, cuando van a hacer algún tipo de trabajo, ¿no? Tienen mucho a rezar. Entonces sí existe esto de que incluso las personas que hacen el mal se encomiendan a santos, incluso para que las cosas les salgan de forma positiva, ¿no? Lo cual es retorcido, porque al final realmente al compartir la misma religión, ¿no?, católica, que la gran mayoría de peruanos tiene, deja mucho que pensar, ¿no? O sea, los que hacen el bien se encomiendan y los que hacen el mal también. Habíamos hablado hace poco en otros espacios de que en Lima y en Perú, cuando muere un criminal, le dejan una moneda debajo de la lengua y al finado, al difunto, y en teoría el difunto se aparece en sueños y dice: él me hizo daño, él fue el que me acabó. En Colombia existe algo similar, y es que le amarran los dedos a los muertos con una cinta roja en los pies, y eso supuestamente hace que el culpable confiese. Y yo he estado entrevistando embalsamadores que me dicen: yo lo hice y funcionó. Me llegó una muchacha, una mujer, me dijo una embalsamadora, Jennifer, muy joven, muy bonita, una señorita de unos 15 años, hermosa, con el cabello así súper, y le habían hecho daño, tenía cortes por todo el cuerpo, y le amarré los piecitos con un hilo rojo. Y en pleno funeral, el novio empezó a llorar, dijo: yo lo hice.
Confesó, Dios frente a santo. todo el mundo y lo Dios. cogieron preso. Historias terribles, pero nos cuentan mucho esas historias y así en el mundo del crimen hay otras más.